Muchas veces pregunto por qué los de Capital no se vienen a vivir al conurbano. El periodismo deportivo lo que reúne es todo lo que a mí me encanta. ¿Y te imaginabas cuando empezaste que ibas a terminar siendo una figura tan reconocida de la televisión? Gracias por lo de la figura reconocida de la televisión, pero me imaginaba así. De hecho, mis charlas se titulan Marcar la diferencia. Cuando me preguntaron qué es eso, dije, una patada descendente. Y así fue. Que ponían a nuestro programa como ejemplo de lo que no había que hacer en el periodismo deportivo. Yo creo que esa fue la clave del éxito. Y lo hago así, lo veo a Diego y a Canigia, y me sentí como que estaba, digo, me morí, estoy en el cielo, porque no puede ser esta. ¿Hay algún proyecto que te gustaría hacer y que todavía no tuviste la oportunidad? No, lo que me hubiese gustado ser intendente de Quilmes. Yo hice campaña hasta el último minuto. Y traté de contarle hasta el último quilmeño que me pasó a las 7:59 lo que queríamos hacer. Bueno, lo intenté, no. Y si no hubieras sido periodista, ¿a qué te imaginas dedicándote? A muchas cosas. Hubiese sido un gerente frustrado, y eso es lo que no puede pasarle a nadie. Ser frustrado en la vida. ¿Ser frustrado qué significa? No haberlo intentado. Bueno, ya está. O sea, Sí. Este era el sueño de mi vida, y a partir de ahora, ¿qué hago? ¿Qué hay detrás de un diagnóstico? ¿Qué pasa antes de que un médico diga está todo bien o tenemos que estudiarlo mejor? Mi nombre es Delfina Perry y esto es Biosalud 360, el podcast donde exploramos qué hay detrás de la medicina. Walter, antes que nada, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Un placer. Me encanta el estudio, está espectacular. Me siento en la BBC. ¿Te sentís en casa o te sentís en un lugar muy profesional? Las dos cosas, profesional, pero como la zona me es bastante Familiar. conocida, pasé muchas veces por los 7 puentes, entonces me venían... Digamos dónde estamos en Herli. pero Claro, Vos sos de Quilmes. yo soy de Quilmes, pero mis abuelos paternos vivían aquí muy cerquita, en Villa Castellino, Avellaneda, límite con Valentín Alsina, entonces venía mucho o por Valentín Alsina, ahora llamada Perón, o por Rivadavia, Entre Ríos. Y justo antes de estar al aire te preguntaba por qué seguís viviendo en Quilmes y nunca te fuiste para Capital. Porque para mí es la ciudad más importante del conurbano bonaerense, pero por lejos. Después, si querés, justifico la respuesta. Pero porque no encuentro motivos para mudarme a Capital Federal. Y después, ¿a qué barrio de Capital Federal? ¿Y por qué? Entonces, no, estoy muy cómodo. Es más, yo muchas veces pregunto por qué los de Capital no se vienen a vivir al conurbano. Ustedes eran jóvenes, pero antiguamente, en la década del 80, vos sabés que cuando venían visitas de Capital a Quilmes, salían a mirar casas, porque era el sueño de los que vivían en Capital venirse al conurbano Y tener una casa. y tener una casa con fondo, con parque, con árboles. Bueno, lamentablemente cambió un poco la moda y cambiaron las circunstancias, pero no creo que Quilmes no tenga algo que tenga Capital. Capaz que el tráfico, pero si, por ejemplo, el estudio de Fox estaba en San Telmo, me tengo que ir a mudar a San Telmo, porque en cuanto me voy a Devoto estoy más lejos del estudio que desde Quilmes. No, y ni hablar si estás en zona norte, es tremendo también. Pero ni hablar, yo ayer estaba yendo para Pilar y digo, hay un mito que la verdad que el marketing funcionó, que es, le hicieron creer a gran parte de la población que la zona norte es cerca y la zona sur lejos, y es todo lo contrario. Pero bueno, muy responsables somos los que vivimos en Quilmes, en Lanús, en Avellaneda, en Lomas de Zamora, que no nos centramos en esa batalla comunicacional, la dejamos pasar. Sí, es verdad, es verdad. Walter, estás en los medios desde hace décadas Sí. ya. Pero te llevo a tus inicios. ¿Qué fue lo que te enamoró del periodismo deportivo? Todo. A mí me gusta mucho el periodismo. Si me dicen, me convocan para hacer un programa de entrevistas a personajes de la salud, me encantaría hacerlo, pero el periodismo deportivo lo que reúne es todo lo que a mí me encanta, que es la comunicación, el narrar, el contar, el entrevistar, cubrir eventos. Y los eventos de fútbol tienen de todo, porque cuando vas a cubrir un partido de fútbol, desde lesionados, desde la logística por la compra de entradas, qué camiseta va a usar cada uno y las nuevas camisetas, hablas un poco de moda, hablas de logística, hablas de táctica, de estrategia, de repercusiones, de seguridad, de redes ahora, es decir, un partido de fútbol. Por eso generalmente los periodistas deportivos, Nelson Castro te va a cubrir la guerra y como viene la formación del periodismo deportivo, lo va a poder hacer quizás mejor que cualquier otro periodista de otra formación. Tinelli te hace un éxito televisivo y te termina haciendo programas exitosos porque viene del periodismo deportivo. Y así hay un montón de periodistas deportivos que terminan destacándose
en otros rubros. ¿Y te imaginabas cuando empezaste que ibas a terminar siendo una figura tan reconocida de la televisión? Gracias por lo de la figura reconocida de la televisión, pero me imaginaba así. Yo actuaba como sí. Entonces es algo que cuando yo doy clases para los estudiantes de periodismo deportivo, digo, ustedes actúen como sí. Yo ya era periodista de torneos y competencias sin llegar a torneos y competencias. Y me imaginaba, no sé si trabajar en la televisión, porque cuando nos anotábamos en esa época no había ni siquiera programas de cable, no existía internet. Entonces nuestro objetivo no era ser famoso, sino trabajar en los medios. Pero yo me imaginaba o en la redacción del diario El Sol, o trabajando en el equipo de Radio Rivadavia o de Radio Continental, o trabajando en la redacción del gráfico. Por suerte los tiempos se aceleraron y arranqué trabajando para Telefe en el año 96. Mi primer trabajo fue trabajar en un programa para Telefe. Pero desde que estudiaba periodismo deportivo, iba a la clase cuando nos hacían preparar un trabajo práctico, yo lo preparaba como si fuese para el noticiero de Fox. Y eso me parece que fue la única clave como para seguir persistiendo tantos años en los medios. Sí, eso fue lo que te hizo destacarte y lo que te hizo llegar a lograrlo. Marqué una diferencia. Se llama, de hecho, mis charlas se titulan Marcar la diferencia. Periodismo deportivo se anotan 2.000, de fútbol saben 42 millones de los 45. ¿Cómo haces para destacarte en un medio o en una profesión donde todo el mundo quiere cubrir Boca y River, todo el mundo quiere ver los partidos del Mundial? ¿Qué puedo aportar yo para que sea el elegido para ir a cubrir el Mundial? Si pones un aviso en el diario, venga a cubrir el Mundial, se deben presentar 3 millones de personas, supera el casting de Gran Hermano. ¿Cómo hago yo para ser diferente y que encima me puedan pagar por eso? Bueno, hay una serie de precios que hay que pagar, precios de estar siempre, de trabajar los fines de semana, de hacer cosas que el resto no quiere hacer. Y bueno, y a partir de eso pude empezar a crecer en los medios. Y Walter, no puedo no mencionarte la patada descendente que se convirtió casi en una marca registrada. Claro. ¿Te sigue sorprendiendo que la gente te lo recuerde? Sí y no. Sí que me lo recuerde y que medio como que en un momento fue un debate conmigo mismo por decir, de hecho hasta hubo una frase viral como diciendo, pará, voy a cubrir 8 mundiales. Y me van a hablar de esto. Y además la patada descendente del 2005. Del 2005 al 1996. Yo ya había ido a 2 mundiales. Había trabajado con Macaya, había trabajado con Araujo. Trabajé en Fox Sport Noticias. Trabajé en Misión Fútbol con el Pato Galván. Tuve 10 años en AM Telefe con Leo Montero y con Vero Lozano en el programa más visto de la mañana. Sí, lo que no me sorprende, que en realidad yo me daba cuenta, lamentablemente había muchos que no se daban cuenta, era el impacto que tenía el programa nuestro, que era Fútbol para Todos, no solamente en Fox Sports, sino en toda Latinoamérica. Me cargaban y me hacían una especie de bullying mediático cuando yo decía internamente o externamente que había 2 programas de la televisión argentina que trascendían las fronteras, que eran Fútbol para Todos y Patito Feo. Y se reían. Pero esto que pasa sucede en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Colombia. Y eso me ha permitido conocer muchos países. Volviendo a tu pregunta, el otro día hizo un gol Merentiel porque le quedó la pelota arriba y hizo un gesto técnico adquirido. Yo en realidad soy un practicante de taekwondo desde chico, que cuando me venía la pelota le pegaba me sale, si vos le tirás un plato. Había un técnico que se llamaba Ramaciotti, Sí. que le tiraba los platos a Olave para que los ataje y entrenar los reflejos. Yo, si no sé, me tiran algo y estoy medio acomodado, le pego Sí, con la es un pierna. reflejo. Es un reflejo, claro, un gesto técnico adquirido producto de una práctica durante tantos años. Pero no es que un día me levanté y dije, voy a crear una patada. Voy a hacer esto y se va a hacer viral cuando todavía no existía la viralización. Claro, fue un movimiento viral antes de redes. Sí. Se hizo viral porque, bueno, hubo varias movidas como para que ellos contribuyeran, pero la patada existe, es como está la patada frontal, la patada de costado, la patada descendente, y bueno, es una patada del taekwondo que cuando me preguntaron qué es eso, dije, una patada descendente. Y así fue. Y fuiste parte de programas, como decías recién, programas que marcaron generaciones. Sí. ¿Qué tenían esos equipos que cuesta más encontrar hoy? Esos equipos de trabajo. No sé a qué te referís, qué le falta a los equipos de hoy, pero voy a intentar hacer una reflexión. Yo creo que Fútbol para Todos, el éxito de fútbol, si nos centramos en Fútbol para Todos, era que
Éramos 4 periodistas deportivos, que estábamos formados como periodistas deportivos, con distintas personalidades propias, pero que terminaba Fútbol para Todos. Germán Pavlovsky se ponía, bueno, lo hacíamos de corbata, pero Germán Pavlovsky inmediatamente se iba a la sala de visualización y se ponía a armar los informes para Telefe Noticias y se iba a hacer el noticiero de Telefe. Lo mismo que Fernando Carlos. Fernando Carlos, terminábamos el programa y se iba a hacer sus transmisiones, sus programas, y preparábamos las transmisiones para trabajar con Araujo, con Niembro, y lo hacíamos de la mejor manera posible. No hacíamos las cosas graciosas de Fútbol para Todos en las transmisiones. Pinzón era un periodista que era el mejor cubriendo la selección argentina de Bielsa. De hecho, todavía le siguen preguntando, es que debe ser el que mejor conoce a Bielsa. Es decir, que estábamos formados para hacer cualquier otro programa, que coincidíamos en un programa, pero, por ejemplo, hoy es muy común en los streamings ser burro, o sea, no saber algo, y la gente se ríe. Nosotros estábamos preparados. Que después hagamos cosas pavas, porque fuimos muy criticados incluso por directores de escuelas de periodismo deportivo, que ponían a nuestro programa como ejemplo de lo que no había que hacer en el periodismo deportivo. Yo creo que esa fue la clave del éxito. Y después que cada uno mantenía su personalidad. Y después, con el correr de los años, el tiempo nos dio la razón. Emiliano Pinzón está hoy en España surfeando su enfermedad, pero sigue trabajando día a día y estuvo en los mejores programas. Fernando Carlos está en Telefe Noticias, fue un éxito cuando estuvo en MasterChef. Germán Pavlovsky conduce el noticiero de Telefe Noticias. Yo sigo trabajando en los medios y me parece que no fue un éxito aislado. Hoy me parece que se trabaja como para tener éxitos en el corto plazo, y eso me parece que no. Bueno, de hecho, Fútbol para Todos duró 9 años, 10 años. Con lo cual, me parece que hoy se está trabajando en el día a día y qué hacemos para ser virales. Y nosotros no hacíamos las cosas para ser virales. Éramos virales porque hacíamos las cosas que sentíamos. ¿Y las redes sociales, por ejemplo, crees que mejoraron el trabajo periodístico o lo empeoraron? No, sí, lo mejoraron, sin lugar a dudas. Fútbol para Todos con redes hubiese sido un fenómeno Sí, mucho más grande. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos a Thierry Henry en el programa. Yo creo que Thierry Henry con redes hubiésemos sido tendencia en Francia. Hubiésemos sido tendencia en Barcelona. Me contaron que, por ejemplo, en esa época cuando estaba Thierry Henry, en el aeropuerto de Francia, los vuelos, en el 6 habían puesto el programa y los pasajeros de Air France se fueron a ver los monitores en los bares para ver el programa. Me parece que las redes hacen que llegues a muchas más personas. ¿Tiene muchas cosas negativas? Sí, por supuesto. Pero bueno, el teléfono también. El teléfono te pone a hacer una amenaza, una broma, o puede llegar a pasar con cartas. O sea, los medios utilizados no tienen la culpa de las cosas malas, pero las redes favorecieron. De hecho, los streaming, hacer una nota grabada era prácticamente imposible en nuestra época. Hacer programas de radio, o hacer coberturas, o registrar. Yo tengo momentos que te cuento. Yo estuve jugando con Messi al PlayStation y Messi me pidió una remera de la patada descendente. ¿Me querés o no me querés? Yo te creo. Bueno, pero ahí está, no, mentira. Sí. Bueno, si hubiese tenido la posibilidad con un celular de poder grabar eso, hubiese grabado una historia, hubiese mandado un saludo. Bueno, con Maradona compartí un montón de cosas también. Y las redes te daban eso, que podías registrar un montón de cosas que lamentablemente eran imposibles de. Sí, no, Bueno, si yo no jugué al fútbol, hay algunas cuestiones. Yo jugué al fútbol con Maradona y Evo Morales, sí, y no tengo prácticamente nada del vestuario, muy poquito de alguna cámara que te agarra. Tuve mucho superclásico, bueno, un montón de vivencias que no tengo registro, y por suerte yo era una especie de adelantado, yo era una especie de Mr. Bean que iba con su camarita por todos lados. Tengo muchas cosas grabadas y llevaba la cámara de fotos. Entonces, gran parte, de hecho me escribió un camarógrafo, me dice, ¿tenés una foto mía con Macaya? Y el otro día, sí, por supuesto que la tengo. Entonces tengo fotos, pero porque algo percibía de los momentos importantes. Pero si le preguntás a los de mi generación, los que tienen 45 o 55, no deben tener fotos no sé si alguien tiene una foto del secundario, del aula. No. Entonces, me parece, a lo que voy, me fui por las ramas, pero las redes lo que hacen es registrar momentos que antes no se podían. Que capaz tiene otras contras, no valorar los momentos, prestarle demasiada atención al celular y no a lo que está sucediendo a tu costado. Pero, contestando a tu pregunta, ¿las redes mejoraron el periodismo deportivo? Sí, sin lugar a dudas.
Y El periodismo en general, los medios. yendo al fútbol argentino actual, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta? Muchas cosas me gustan. Me gusta que para los argentinos lo más importante son los equipos de fútbol nuestros. Eso es un activo recontra importante, que se está perdiendo un poquito, pero un poquitito. Por ejemplo, en otros países son hinchas del Real Madrid. Voy a preguntar, ¿de qué equipo sos? Del Real Madrid. ¿Cómo del Real Madrid? Pero de acá, de este país. Acá hay algunos nenazos que son hinchas del Real Madrid o que se preocupan si gana el Arsenal o el PSG. ¿Notas que se está perdiendo un poco acá? Un poquitito, pero está sucediendo en otras partes del mundo. Sí, sí, sí. Pero acá está ocurriendo menos de lo que pensé que iba a pasar. Ok. Eso me gusta. Me gusta también toda la magia que tiene el fútbol del ascenso y de los equipos en general, que también se está perdiendo, pero se está manteniendo. Eso se puede reflotar. No es tan grave lo que está pasando. Ok. Y me gusta me gusta la Liga Argentina, la emoción que tiene. Lo que no me gusta es lo que se está generando. Otra cosa que también me gusta es hubo una mejora sustancial en las canchas del fútbol argentino, que yo decía que eran impresentables hace 10 años y pasaron de impresentables a aceptables algunas. Ok. Y lo que no me gusta es la organización del fútbol argentino, el torneo, los 8 campeones que hay por temporada, la invisibilidad que se le está dando al fútbol del ascenso. Y no tiene que ver con una cuestión de derechos o de televisión, sino de formato y de días y de horarios. No me gustó hacia abajo todo lo del ascenso, la unificación de la primera C. Uno tenía bien claro lo que era el Nacional B, la primera B metropolitana, la primera C, la primera D y los federales. Eso me gustaba, esa organización. Bueno, y esta reestructuración hacia abajo, que si me preguntás en qué categoría está Deportivo Merlo o Doc Sud o Flandria, lo tengo que pensar o tengo que buscar en promedios. ¿Y qué jugador te genera más admiración? Vos sabés que ahora no sé si es bueno o es malo esto, pero ninguno en general. Diego me gustaba mucho. Y creo que le faltan figuras al fútbol argentino. Por eso ahora cuando en TikTok se viralizan fútbol argentino, lo que eran y te aparecía Chilaver, te aparecía el Patrón Bermúdez, Francescoli, el Mago Capria. Y no es que estoy diciendo que viste, no me estoy poniendo viejo y te dicen, no, pibe, lo de ahora no sirve nada y lo de antes sí. Me parece que cuesta encontrar figuras de los equipos y de hecho yo creo que si vos agarrás a 5 jugadores de River, a 5 jugadores de River de Boca, 5 de Independiente, 5 de Racing, y te voy a decir 10 que no sean los 2 más conocidos, les va a costar identificarlos a la gente en la calle Florida. Entonces me parece que lo que está pasando... bueno, me estoy yendo por las ramas también en este caso. No veo un jugador que me genere admiración, decir, che, mira, corto todo para ver. No sé si me está sucediendo a mí, si será algo generacional, pero sí lo que me gusta, la selección argentina generó, la escaloneta generó en conjunto un atractivo bastante y un cariño particular que cuando yo los veo a McAllister, a Álvarez y a Fernández en una publicidad, me río y medio como que me encariño. Pero no sé si sería un término admiración para alguien en particular. Para con Messi por el tema de lo que superó, pero quizás capaz que como los vi crecer como periodista no me genera tanta admiración como los que me generaban cuando era fan, cuando era hincha. Y si te pido un top 3 jugadores del torneo local que hay que tener en la mira. No quiero caer en los... Porque también lo que tienen ahora es que los jugadores son muy, como el Bitcoin, ¿viste? Sí. Son volátiles. Sí, sí, sí. Entonces Vienen súper bien y de te iba a repente... decir, a mí Maravilla, pero fue un desastre el último Maravilla Martínez. Paredes, Di María, pero después tuvieron unos encontronazos y unos finales de campeonatos bastante... Y después los pibes no duran casi nada. Pero yo diría que los campeones, si tenemos que hacer un top, son los campeones del mundo. Montiel, Paredes, Di María, por decirlo así, para hacer un top 3 rápido. Pero bueno, salió campeón Belgrano. Ubita Fernández.
jugó pocos minutos, pero termina siendo una de las figuras, el MVP del campeonato. Si hay que darle un premio, Ubita Fernández entró hizo el gol en la semifinal e hizo los 2 goles en la final frente a River. Celarrayán terminó siendo importante. Y si me preguntabas antes del inicio de los playoffs, nadie se hubiese fijado o hubiese destacado un futbolista de Belgrano. O Lanús, que fue y le ganó la Copa Sudamericana y tuvo una campaña muy, muy mala. Es decir, está pasando algo generacionalmente con los futbolistas que es para analizar y que tiene que ver con lo anímico. ¿Y hay algún partido que te acuerdes así como si fuera ayer, que te haya marcado? Me acuerdo muchos, pero no soy, viste, los Melancólico. los nenazos te dicen, no, mira, Apertura 96, aquel partido, no, me acuerdo, bueno, la final del Mundial. Yo estuve ahí, la quiero volver a ver tranquilo. La final del Mundial fue tremendo. Yo creo que la final del Mundial es una serie de Netflix. Bueno, hubo películas, todo, pero la final del Mundial, Argentina-Francia, estamos hablando, 3-3 con penales, pasó de todo. Los últimos 2 minutos del tiempo adicionado fueron tremendos. El partido fue una locura y estaba ahí. No me tocó hacer entrevistas propiamente dichas, fui como hincha, pero fue tremendo. Y después lo que sí recuerdo, un partido, pero por ejemplo, no creo que era Boca Platense, pero no recuerdo bien el partido. Sí recuerdo el momento, en el año 96, Boca hizo la remodelación de la Bombonera y jugó muchos partidos en Vélez. Ese equipo era dirigido por Bilardo. Y jugaba Maradona, Canigia, el Mono Navarro Montoya, entre otros. Y me tocó ir a cubrir el partido, era mi segundo o mi tercer partido como... Todavía era estudiante de periodismo deportivo, pero estaba trabajando para Telefe, había entrado como pasante. Y estaban las mangas antiguas, tenían un olor, viste, medio raro, y hacían mucho ruido. Y me acuerdo que yo voy con el camarógrafo para hacer el plano. Entonces medio como que abro así y lo veo a Diego. Entonces la manga blanca, el ruido, todo blanco, medio como que había polvo, no sé si le ponían talco para que no se pegue todo, pero fue una escena, la tengo acá, es una historia de Instagram que tengo en la cabeza porque no hay nada grabado, se grabó en el momento. Y lo hago así, lo veo a Diego y a Canigia y me sentí como que estaba, digo, me morí, estoy en el cielo, porque no puede ser esta. Pero me acuerdo mucho de ese momento, de ese partido y de ese momento. Eso no pudiste registrarlo, pero te quedó para siempre. Me quedó para siempre, digo, pero fue realmente, así como te lo estoy contando, parece un cuento de Fontana Rosa, pero el pibe que abrió la manga sería, porque fue realmente... Y aparte los jugadores, Bilardo estaba, o sea, mis ídolos de los mundiales en una misma escena, el Mono que era gigante y para los que te di, creo que es el segundo arquero de Boca después de Gatti que más partidos tiene en la primera división de Boca, o sea, decir que era algo bastante, me impactó. ¿Y tenés alguna anécdota así con un ídolo que también que no te lo olvidas nunca? Bueno, con Diego, sí, con Diego era imposible porque hacerle notas a Maradona. Vos ten en cuenta que yo tenía 11 años, 10 años en el 86, con lo cual crecí y en el 82 juntaba chapitas de Maradona, chapitas de Coca-Cola que juntábamos. Ahora hay furor por las figuritas, en esa época, no sé si te acuerdas acá, había furor, íbamos a los bares a juntar tapitas. Había un álbum de Coca-Cola que juntábamos las... Entonces, bueno, después una vez también venía caminando por el Monumental, había ido por un partido de leyendas y nos miramos así de frente. Yo lo miro así y me dice, Queijeiro, te vemos todos los días. Y me abrazó. Leopoldo Jacinto Luque. ¿Sabes lo que? Yo no lo podía creer. Entonces, si no puede ser Luque que... es más, la estampita del 78 es Luque. Es con la barba, todo era tremendo. Y así me ha pasado, o de compartir un viaje con Francescoli. No, me han pasado varias. Y recién mencionabas el Mundial pasado, ahora ya se acerca este. Sí. ¿Cómo te preparás? Te lo pregunto como si fuera futbolista, pero... No, me preparo, trato de... Primero fundamental, que siempre se lo digo a los productores, saber qué es lo que vamos a hacer. Porque hay distintas coberturas del Mundial. Edul tendrá su cobertura, Telefe Marley tendrá su cobertura. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Eso bueno, es lo que decías del diferencial también. Eso, ¿no? ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros no vamos a competir contra ESPN, que va a tener todas las transmisiones, todos los jugadores, y va a estar en la mejor cabina. Tampoco vamos a competir con Marley, que te va a ir de viaje con Florencia Peña, con Susana Jiménez. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para que
la gente nos pueda llegar a ver por sobre otras cosas. Entonces, en base a eso, me voy armando. En este caso, nosotros vamos por un programa que se llama Marketing Registrado, con lo cual estamos entablando, para nosotros es más importante la acción que va a ser, por la característica del programa, la acción que va a hacer McDonald's con Fernández y McAllister, que capaz si va a jugar Otamendi y el Cuti Romero de defensa central en el primer partido. Entonces, en base a eso me voy intentando armar y después técnicamente, logísticamente, cómo nos vamos a armar. Yo le doy mucha importancia a la logística en base a lo que tenemos, ¿no? Entonces, mi preparación pasa más por esa que quién va a jugar en la delantera de Jordania contra la Argentina. Porque en realidad tengo que saber un genérico, pero me tengo que enfocar más en lo nuestro. Y lo nuestro es la cobertura de las marcas, los movimientos de la selección argentina, cosas que tampoco le van a dar importancia a otros programas, porque van a estar más con el día a día de la selección argentina. ¿Y cuál es tu pronóstico para la selección? Yo desde el primer día dije que le había tocado un sorteo muy complicado, y todos me decían, no, Walter, estás loco. Argelia, Austria y Jordania. Y le digo, ¿y después? Después arranca el Mundial. Yo veo muy complicado el cruce de 16avos de final. Si me decís, ¿qué selección te gustaría evitar? Y te digo Uruguay. Y nos puede venir Uruguay. ¿Qué otra selección no te gustaría jugar? Y España. Y te puede venir España. Y hasta te puede tocar Arabia Saudita, que fue la que te ganó en Qatar 2022. Si me das a elegir, dame Arabia Saudita en 16avos de final. Pero creo que nos toca un cruce muy complicado antes de tiempo. Entonces, si se pasa eso, hay que ver cómo se pasa, cuánto te afecta ese partido. Una de dos, o te juega muy en contra con amonestados, algún expulsado lesionado, o te fortalece de cara al resto. Bilardo me lo enseñó. Si salís campeón, van a decir que todo lo que te pasó te ayudó a ser campeón. Y si perdés, vas a decir que todo lo que hiciste fue la responsabilidad de lo que perdiste. Entonces me estoy adelantando a lo que va a suceder. Si Argentina avanza, van a decir, che, ahora estás fortalecido. Y si pierde, van a decir, ¿qué querés? Mirá todo lo que hicieron. De Paul estaba viendo el recital de Tini en Lima. Y Walter, hay otra faceta tuya que son las artes marciales. Sí. ¿Cómo nació ese vínculo y qué lugar ocupan hoy en tu vida? Le dedico... Mi entrenamiento está basado mucho en artes marciales. Ayer fui a cubrir un evento de pádel y me dijeron, ¿jugás al pádel? No. ¿Pero no haces deporte? Sí, hago deporte, pero... ¿Jugás al fútbol? Un poco. Voy a un gimnasio donde hay mucho arte marcial, entonces cuando puedo me escapo y hago lo que sea. Si tengo que pelear contra el campeón del gimnasio, peleo contra el campeón del gimnasio. Y si no, hago mis estocadas al costado o hago bolsa, pero sigo siendo practicante de artes marciales. Rendí para cinturón segundo dan de karate Kyokushin hace muy poquitas semanas. ¿Cómo fue? Yo creo que las artes marciales con marketing tranquilamente podrían ser el segundo deporte de la Argentina. Todos me dicen, no, Walter, estás loco. Le digo, pero pará. ¿Cuáles son las películas más marketineras de la historia? O no, las de las películas de Karate Kid le fueron mal, o Cobra Kai le fue mal, o cuántos practicantes de taekwondo y de karate hay en la Argentina. Bueno, en ese marco, o Chuck Norris o Van Damme, y nada, vi Karate Kid y dije, quiero practicar, y fui al club de la vuelta de mi casa y en vez de karate había taekwondo y empecé a practicar taekwondo. Y la UFC empezó siendo un deporte más de nicho y ahora es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial global, sí, es un caso a seguir porque es una empresa de entretenimiento, se transformó porque no solamente tiene las peleas dentro del octágono, sino que tiene un montón de otras actividades. ¿Qué crees por qué se dio ese crecimiento? Porque lo difundieron, porque está buenísimo. Hicieron muchas cosas bien, UFC hizo muchas cosas bien. Primero televisarlas. Entonces, es como el boxeo. ¿Por qué está bajando el boxeo? Y porque en Argentina, que llenaba el Luna Park y la gente tomaba los colectivos para ir a verlo, porque dejó de gustarnos el boxeo. Sí, nos está dejando de gustar el boxeo a nuevas generaciones porque no hay boxeadores y porque no hay buenas peleas, porque no hay buenos eventos y porque no se televisan algunos eventitos chicos. Con las artes marciales, UFC lo que hizo es visibilizar algo que es un mercado que no para
en Argentina hay un público por capturar impresionante. Nada, empecé a comentar UFC porque en realidad venía yo de comentar las peleas de Acero Cali, de kickboxing, y después Fox fue ganando derechos y me pusieron a comentar, y ahí empecé a comentar. Soy el único practicante de artes marciales de todo Fox y de todo ESPN. Imagínate si no me iban a llamar. Sí. Y mucha gente siente que te conoce por cómo sos al aire. ¿El Walter de la tele es el mismo que el Walter que está en su casa? Sí, tengo cierta parte de personalidad pero la gente siempre te prejuzga por lo que ve y no... O sea, me puede llegar a ver en un programa 1 o 2 horas. De hecho, yo estuve en programas donde me permitían expresar parte de mi personalidad, que era AM Telefe con Vero y con Leo, en Bendita con Beto Casella, ahora en BTV. Entonces, hablamos un poquito más de otras cuestiones y de la personalidad nuestra. Pero hay un montón de cosas que la gente no sabe. Yo escribí un libro de finanzas personales, leo mucho de historia, leo mucho de historia de Quilmes, leo de finanzas personales. En 2022 participaste de un reality también. Ahí por ahí la gente te pudo conocer un poco más. ¿Qué sentís que aprendiste de esa experiencia? Bueno, el reality, el Hotel de los Famosos fue un aprendizaje muy importante. Un reality te forma. ¿Viste cuando dicen, no, estos boludos de Gran Hermano? Sí. Sí, a veces se van de mambo. Pero un reality tiene algunas cuestiones que inciden en el comportamiento de las personas. Bueno, por eso están pensados de esa manera. Y la verdad que dentro del Hotel de los Famosos encontré algunos aspectos de mi personalidad que no sabía que existían, y te voy a decir el por qué. Porque lo que tenía el juego eran competencias deportivas. Entonces, volví a tener esa adrenalina de competir para ganar. Yo me mataba, todos, nos matábamos. Bueno, después se hicieron lazos humanos durante un corto periodo de tiempo, pero muy fuertes. Es como nosotros sentimos, si nos vemos con alguien del Hotel de los Famosos, así hubiésemos, de los que estuvimos más tiempo, ¿no? Así hayamos tenido buena convivencia dentro o fuera, como que fuimos compañeros del secundario. Yo lo veo a Alex y como que tenemos un lenguaje, y el grupo tenía un lenguaje bastante particular. O sea, habíamos creado un lenguaje entre nosotros. El otro día le mandé un mensaje a Lisa. Yo cuando escribo te pongo hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A Lisa Vera, de Ex Bandana, y me pone, ¿sos vos o sos un robot? Porque, demasiado formal para ella. Cuando escribo buenas tardes, ¿qué tal? Hasta mi familia me dice, ¿qué me estás poniendo? Porque tan poco expresivo sos, mi papá me pone. Sí, con ellos ya es también. Pero con todo el mundo, yo te escribo. escribo buenas tardes, ¿cómo estás? Y enseguida voy, no. Trato de no sé por qué será así. Y le puse Fatmagul, ¿viste? Tipo clave. Porque era una palabra que usábamos en el hotel y jajaja. Entonces, o sea, como que teníamos palabras en clave. A lo que voy, el reality, y además era un programa de televisión que tenía un despliegue. Es la misma productora de MasterChef. Boxfish es una gran productora. Sí. Entonces tenía un despliegue que yo estaba participando. El Pato Galván me decía, vos sos participante, no sos productor. Pero yo veía cómo la maquillaban a Pampita, como el peinador, la iluminación, el dron, la grúa, la cámara de cine, las entrevistas, los micrófonos. ¿Sabes lo que era tener competencias en el barro? Todos con micrófono, grúa, director. Venía el director, marcaba todo. Fue una cosa que a mí me encantó. ¿Y qué fue lo más difícil de que te estén grabando las 24 horas? A mí me gusta que me graben, no tengo ningún inconveniente. No, lo más difícil es tener que tener cuidado de lo que decís, pero uno, viste que a veces dice, no, esto en la vida, lo que pasa es que no estábamos al aire. Yo, a veces, fuera del aire, o si estoy grabado, trato de hacer cosas que ni siquiera, por lo menos me está mirando Dios a veces, sí. O sea que no, hay cosas que no se dicen o no se hacen, ni por más que no te estén grabando. Entonces no me generaba ese inconveniente. Sí era el aislamiento y algún enojo que pueda llegar a tener, porque había algunas situaciones como para sacarte de quicio, o la competencia. De hecho, hubo algunas viralizaciones, peleas.
Y después que nosotros no sabíamos, era la primera visión, no sabíamos lo que iba a salir al aire o no. Entonces, para mí eso era fundamental porque en base a eso yo podía haber hecho mucho más. Me podía haber peleado más. Yo sí sabía lo que. Ahora, si vuelvo, hubiese hecho cosas que capaz que no me hubiese animado, pero en el buen sentido de la palabra. Que lo hice un poco en el repechaje. Yo cuando vuelvo al repechaje ya había entendido un poco más el programa. Claro. Y después la percepción de lo que tiene de malo un rete es que se amplía todo lo que se dice dentro de un programa, sobre todo que se veía mucho, pero había programas hubo programas durante todo el día se hablaba de lo que pasaba en el Hotel de los Famosos, si había bullying, si no había bullying, qué le habían dicho al 8, qué pasó con Sí. con el otro. Entonces, ese era mi principal. Pero bueno, son los riesgos Sí, de obvio. los éxitos. Los éxitos tienen otras cosas otra ampliación de. Ahora, en el término de la publicidad se dice ampliación de cobertura o ampliación de difusión. Bueno, esa ampliación que te dan otros medios es algo positivo. ¿Y hay algún proyecto que te gustaría hacer y que todavía no tuviste la oportunidad? No, lo que me hubiese gustado ser intendente de Quilmes. Me había preparado. Eso es algo que también la gente quizás no conocía, pero yo me había preparado muchísimo para ser intendente de Quilmes y creo que no va a suceder. Eh, pero hubiese sido importante. ¿Pero vas a seguir intentando? No, no en el corto plazo y creo que no. Pero, Tajante fue la respuesta, sí, pero sí, sí, pero no tenés para futuro, te quedó algo como que... no, no me quedó nada. No te quedó nada. No, no me quedó nada porque lo di todo. La veda, aunque muchos no saben, me decían, hasta los propios candidatos de mi lista me decían, no, pero estás loco. ¿Por qué? ¿Cómo vas a hacer campaña en la mañana? Pero si la veda termina a las 8 de la mañana. La veda es hasta las 8 de la mañana del viernes. Yo hasta las 7:59 estaba en la estación de Quilmes repartiendo volantes. 6 de la mañana estábamos haciendo campaña. Y todos estos me decían, no puedes hacer, ¿cómo que no se puede hacer campaña? Imagínate, yo hice campaña hasta el último minuto y traté de contarle hasta el último quilmeño que me pasó a las 7:59 lo que queríamos hacer. Bueno, lo intenté, no me entendieron, no era bueno, no era la persona ideal, pero yo lo intenté. No me quedó absolutamente nada. Y como sabía que eso iba a suceder, porque es muy difícil ganar una elección, a todos les decían, miren que es ahora, ¿eh? O sea, ¿viste? O sea, tanto tiempo estuvimos esperando, ahora, ¿no? Porque, viste, que llueve, que estoy cansado, nos putean, ahora hay que dejarlo todo. Y como mantuve esa filosofía hasta las 7:59 de la mañana, ya lo di todo, o sea, no es que me quedó pendiente. ¿Siempre te apasionó la política? Siempre me gustó. De hecho, por acá vive Herminio Iglesias, cerca, y Teodófilo Iglesias vivía. Entonces, mi viejo siempre estaba en las agrupaciones, hacíamos campañas, siempre. De hecho, mi primera participación fue acá muy cerquita, en después me lo terminé cruzando, encontrando en un acto. El candidato de Avellaneda se llamaba Argento, como Pepe, en el año 83. Yo tendría 7 años, 8 años, y fuimos a doblar boletas al mercado de Avellaneda. Entonces yo de chiquito me gustaba, acompañaba a mi abuela a votar, medio como que yo me sentía que votaba porque mi abuela votaba lo que yo le decía. Pero me gusta. Bueno, colecciono boletas yo de las elecciones. Si me preguntás por qué partido fue tal, yo te puedo llegar a decir. Me gusta el día de las elecciones ver los resultados, qué pasa en Córdoba, qué pasa en Lanús, cómo está el Consejo Deliberante, eso me encanta. Y es un problema, porque que te guste tanto a veces, bueno, eso me llevó también cuando me propusieron ser candidato, porque fui concejal 4 años. No, eso me gusta. A lo que sí no voy a estar, no estoy dispuesto a otra vez dedicar gran parte de mi vida a algo que es muy difícil de lograr y que necesitas, bueno, y además no hay ningún proyecto colectivo que considero que es transformador para llevar a cabo lo que uno pregona. Y Walter, ¿cómo haces para desconectar del trabajo, de todas estas preocupaciones cuando llegas a tu casa y te querés olvidar? Es que yo no me olvido y lo bueno de todo esto es que ayer alguien me decía, que a veces me pasa, como me gusta, me tocó cubrir un evento de pádel en Pilar, de Quilmes a Pilar, 1 hora y media, Sí. domingo, 8 de la mañana, y cuando, viste, digo, pero ¿por qué este evento de Pilar, este evento? Pero después digo, sí me gusta esto. Entonces me encontré, había exjugadores.
estaba Poncio, Parra, Facundo Parra, un montón de futbolistas, el Rolfi Montenegro. Y alguien me preguntaba, che, ¿te tocó esto el domingo? Pero le digo, sí, esto es lo que a mí me gusta. ¿Qué voy a estar haciendo? O sea, un domingo. Posiblemente si sea millonario, en vez de levantarme a las 8 hubiese venido un poco más tarde. Pero como me gusta lo que hago, entonces no me desconecto. Yo llego y me pongo a ver SportsCenter, me pongo a ver programas de televisión o transmisiones, o programas viejos o YouTube. No es que... Es más, cuando veo una serie que no aprendo nada, la dejé en la 4ª temporada. ¿Por qué? Porque siento que no estaba aprendiendo nada, ¿no? Yo trato de ver series, me estoy viendo la serie de Nadal, o trato de ver una serie de historia. Entonces, cuando también mi entretenimiento pasa por ver algo que aprenda. O escucho música y voy... Viste que me va bien en pasapalabra, soy el campeón de las piezas. Entonces, a veces escucho música que no está dentro de mi radar para aprender. Viste, estoy medio pirucho, pero bueno. No me gusta desconectar. Me desconecto cuando voy al gimnasio. Pero bueno, estoy entrenando. Y me decías que te gusta mucho leer también. Me gusta, sí. Me gusta leer. Estoy leyendo menos, pero porque ahora también, no es excusa, hay que leer siempre de libro. Utilizo mucho también YouTube para, no sé, el otro día estábamos con mi hija estudiando ella, no yo, la Revolución Francesa. Y hay algunos capítulos de YouTube que tan buenos, hay una que se llama Academia Play, que te cuenta en 9 minutos la Revolución Francesa. Está buenísimo eso. Entonces, sí, bueno, es un resumen de un libro, porque más allá de que el libro te da vocabulario, pero sí. Me encanta leer. Me hubiese gustado leer mucho más ahora que está la posibilidad. Pero ficción tanto no. Sí, leo. ¿También? De hecho, acabo de regalarle a un amigo un libro del último de Dan Brown y no lo leí yo, se lo regalé y me dice, está buenísimo el libro, pero no leíste el Código Da Vinci. No, vi la película, pero el libro, no leíste La Fortaleza y ahora le voy a prestar. Sí, leo. Y leí, me gustó mucho La Chica del Tren, la nueva autora, Sí. que se llama Bajo el Agua, otro libro, los de Dan Brown. Trato de leer de todo un poco. Leo mucho de historia, me compré un libro muy bueno sobre la historia de Mar del Plata. Sí, de Quilmes me dijiste De también. Quilmes tengo muchos libros de la historia de Quilmes de antaño. Me compré un libro ahora que fui al museo, se llama El Tesoro de Buenos Aires, que trata de la revolución, de las invasiones inglesas. No, trato de leer bastante. Es más, no leo de fútbol, mira lo que te digo. Casi nada de... Bueno, ahí sí te desconectas un poco por lo menos de esa faceta. Pero no es que me... La extrañas. No, es que entre leer un libro de las invasiones inglesas y un libro, el de Agassi, que no es fútbol, es tenis, alguien en el avión lo estaba leyendo, lo tengo que leer. Hay buenos libros. Hay libros de Galeano que están buenos, pero entre leer algo que no es de fútbol... Bueno, leí Liderazgo Guardiola, es un libro de la... No, leo también de fútbol, pero no es que leo absolutamente todo de fútbol, a eso es lo que voy, no es que... No te cerras a eso. Claro, no me cierro a eso. Está bastante dividida la cuestión. Por eso me va bien en el rosco después. Para ganar el rosco. Y si no hubieras sido periodista, ¿a qué te imaginas dedicándote? A muchas cosas. Pero hubiese sido... Yo soy bachiller contable y de hecho trabajé mucho tiempo en una constructora, manejando las finanzas de la constructora. Yo estaría por el tema de... Sería CEO de una compañía constructora, me parece. No te rías, pero era muy bueno manejando las finanzas. No, te creo. Además me dijiste que tenés un libro también. De finanzas personales. Eso es un libro de finanzas personales que tiene algo bastante similar, pero lo otro era manejar el cash flow. Ustedes, ahora es todo más fácil. Antes los cheques se hacían todos a mano. Ahora se hace todo con computadora. Y manejábamos el Lotus 123. Entonces, en base a los ingresos y egresos que podía llegar a tener la constructora, yo iba sacando los pagos, los cheques, hacíamos los remitos, trabajaba con la contadora. Creo que hubiese trabajado, sería un gerente financiero de una empresa constructora porque era especialista en constructoras y las constructoras van creciendo y me hubiese, creo que, ido mejor económicamente que con el periodismo, pero es lo que... Hubiese sido un gerente frustrado y eso es lo que no puede pasarle a nadie. Ser frustrado en la vida. ¿Ser frustrado qué significa? No haberlo intentado. Viste que dicen, no, los periodistas deportivos
son futbolistas frustrados. No, yo no soy futbolista frustrado. ¿Te hubiese gustado ser futbolista? Y por supuesto, me hubiese gustado ser Chayanne también. Es más, entre ser el 4 de Platense y Chayanne, déjame ser Chayanne, ¿no? Con respeto por el 4 de Platense o de cualquier otro equipo. Pero nunca lo intenté, yo no hice inferiores. O sea que no soy un futbolista frustrado. Ni a probar me fui. Hice fútbol infantil y dejé, así que no soy futbolista frustrado. A lo que voy es que, como filosofía de vida, si lo puedo intentar, lo hago. Entonces yo ya después como que o sí que lo cumplí o sigo avanzando. ¿Y qué te sigue generando la misma adrenalina que cuando empezaste? Los programas de televisión me generan mucha adrenalina. Hacer programas en vivo me genera cubrir eventos, me genera eventos en vivos. Por eso me gustaba la campaña a mí. La campaña, ¿viste? Las campañas políticas, donde todos se esconden, donde los candidatos no hablan. A mí me encanta hablar con la gente. Que te putee, Queijero, callate, vos además hacer la patada. Eso andá a hacer la patada descendente. ¿Qué haces acá si no conoces Kill, viste? Esas cosas. ¿Qué haces acá vos? Eso me vuelve. O algo positivo. Walter, gracias. Eso me vuelve loco. Eso es. Lo que sea. Situaciones que se van dando en vivo. El otro día fuimos a China. Y me juntaron con un grupito ahora que eso está cambiando también, y yo se lo digo a los estudiantes de periodismo deportivo. Las coberturas están contratando más influencers que periodistas. Entonces, como yo le doy mucha manija a las redes también, veo como que siempre termino ligando buenas coberturas. Y fui a China, estábamos en la muralla, y fui con un grupo de influencers, más que nada, de toda América, que suben cosas a redes, obvio. Que no son tan periodistas, sino que son más de los looks, de las fotos. Sí. Yo los miraba y los copiaba algunas cosas, no te creas que... Y pasaban situaciones en la calle, que me decían, vos al final sos más influencer que nosotros. A lo que voy es, que ayer también lo pusieron de ejemplo, hubo una situación que a nosotros nos dio miedo y vos fuiste el único que entró. Te lo resumo. Empezamos a subir por un edificio en China donde vendían cosas. Y a medida que iba subiendo... cada vez se ponía más turbia la situación. Más turbia. ¿Te insistían ¿Te insistían para comprar o cómo era? Te insistían. En el primer piso vendían muchas cosas, truchas. Sí. En el segundo piso ya vendían cosas truchas, pero nada complicado, nada prohibido. No. Pero como nada que ilegal. Se iba poniendo, ya había uno fumando, ¿viste? Se iba poniendo más denso el ambiente. China, nadie hablaba nada. Y en un momento paso y una puerta... y veo así... Maradona, ¿no? No, estaba jugando al pool. Y a mí me gusta jugar al pool. Entonces yo entré. Sin saber hablar, te entendieron. No, nada. Medio, sí, excuse me, nada, me miraban, celular, voy a grabar. Y grabé ahí jugando al pool. Como que los desafiaba y nadie me aceptaba. A lo que voy, esas cosas me vuelven loco. Ver situaciones de la vida cotidiana que las puedo transformar en contenido... y por más que no, o sea, y a veces pierdo la dimensión del peligro también, porque podrían ser de la mafia china, pero yo más o menos tengo intuición dónde sí y dónde no. A lo que voy, eso me vuelve loco. Si yo tengo que hacer un programa recorriendo cosas de hecho, he hecho varios programas, recorriendo lugares y sacar contenido, yo le hago una nota al que está jugando al pool, o si me tengo que cruzar con el presidente entrando al Congreso. Eso me gusta mucho, eso me termina generando una adrenalina bastante particular. Por eso me gustan los eventos en vivo, por eso me gustaba la campaña, porque tenés un montón de cosas impredecibles y yo me acomodo a lo impredecible más que a lo previsible. ¿Y Walter, el mejor consejo que te dieron en tu vida? El mejor consejo que me dieron en mi vida... No, capaz que la confianza en una persona. En mi familia siempre confiaron en mí. Mi mamá a veces también, que es mi mamá, ¿no? Mi mamá... cada día, me dijo, cada día estás más lindo, me dice. No sé, te veo cada día más lindo. Es mi mamá, vamos a poner ese contexto. Pero siempre, cuando yo dije que iba a estudiar periodismo deportivo, estamos hablando de los principios de los 90, donde no había tantas posibilidades o no había tantos jóvenes que progresaban en el periodismo deportivo. De hecho, estaban los Dante Sabatarelli, Guillermo Nimo, Julio Ricardo, todos maestros, pero señores grandes. En mi casa, dale para adelante. Y eso me parece que la confianza es
Me parece que más que un consejo es una actitud que toman frente a vos que te lleva hacia adelante. Yo tengo la característica que también si me dicen que me va a ir mal y yo estoy convencido, voy para adelante igual. No es que hago un sondeo. Pero la tranquilidad, me parece que te den tranquilidad es un buen, más que un consejo, es un buen síntoma para progresar. Y ya para cerrar, cuando ves hacia atrás todo lo que hiciste, todo lo que viviste, ¿de qué te sentís más orgulloso? No, de haber, por ejemplo, de haber logrado parte de los objetivos que tenía desde que me anoté en la Escuela de Periodismo Deportivo, que los alcancé muy rápido. Eso no sé si es bueno o es malo. Entonces a veces es como cuando Rapunzel agarra el farol, ¿viste? Que dijo, bueno, ya está, o sea, Sí. este era el sueño de mi vida, y a partir de ahora, ¿qué hago? Y Flynn Rider le dice, cuando se cumple un sueño siempre hay que tener uno nuevo. Entonces, lo positivo es que los vas alcanzando, el tema es que a veces es difícil renovarlos porque periodísticamente medio como que ya los fui cumpliendo casi todos. Los días lo hablábamos con el equipo, pero vos qué te faltó o qué te gustaría. Medio como que ya los fui encontrando, por eso también me voy abriendo a otros nuevos desafíos fuera del periodismo deportivo. Eh, pero no, es seguir vigente. El otro día estaba haciendo la cuenta más o menos en cuanto a los mundiales. ¿Cuántos mundiales puedo llegar a cubrir? No sé si voy a todos los mundiales porque es muy difícil. Pero medio como que seguir un poco. Ahora, si lo cruzo a Macaya, le voy a dar un abrazo. Porque una vez Macaya me lo dijo, Macaya Márquez, antes de la final del 2002, me dijo, yo estaba muy nervioso. Y Macaya estaba así. Claro, fue a todos, viste, ahora tiene 20, no sé cuántos mundiales tiene, estaba así. Y le digo, Enrique, me dice, ¿estás nervioso? No, sí. Y le digo, ¿usted está nervioso? No, me dice, pero lo que pasa es que con el correr del tiempo, pibe, medio como que vas perdiendo esa expectativa. Pero siempre hay algo, siempre. Entonces, medio como que él con 90 y pico de años, esa renovación y esa publicidad que va haciendo es cómo hace para mantenerse vigente con tantos años, que es el desafío. Pero yo creo que tenemos una profesión como para que a través de la lectura o a través de la escritura o a través de la generación de contenidos, por eso ahora en esta etapa es cómo voy más allá de las redes, cómo me copio de los influencers, en el buen sentido de la palabra. Yo no soy Davo, pero algo tengo que hacer de lo que está haciendo él. Yo no soy Macaya, pero algo tengo que hacer de lo que está haciendo él. Entonces, copiarle cosas a Macaya y copiarle cosas a Davo para poder seguir haciendo lo que a mí me gusta y que en definitiva son parte de mi sostén de la profesión. Muchísimas gracias, Walter. Gracias, Delfina. ¿Te gustó la entrevista o no? Me encantó. Te voy a hacer una pregunta yo. ¿Qué te pareció esta entrevista? Me encantó la entrevista, me encantó la entrevista. Me encantaron ¿Hablé tus muy largo o respuestas. no? ¿Hablaste largo? No, hablaste de lo justo y necesario. Bueno, cualquier cosa me editas. Muchas gracias por la invitación.